siglo XVI la península ibérica estaba poblada fundamentalmente por cristianos y árabes. Estaba en periodo de conformación de España. Era un periodo de reconquista. Comenzaba en Covadonga, en Reino de Castilla, donde se presupone se escribe este libro. Reinaba Alfonso XI. El reino de Aragón se hacía fuerte con su expansión por el Mediterráneo y los nazaríes gobernaban el reino de Granada. Los habitantes que poblaban la península eran cristianos y árabes, además de las situaciones de mozárabes, mudéjares y moriscos. Este periodo de la Baja Edad Media está marcado por crisis económicas, demográficas y políticas. Sí es cierto que el libro del Buen Amor no encuadra ningún género conocido de la literatura medieval. Sí puede decirse que es una síntesis de toda la literatura anterior, un compendio de temas y de géneros que venía inspirado en poetas medievales. Entre los siglos XVIII y XV la producción escrita era escasa, pues pocos eran los que sabían leer y mucho menos escribir. Entonces estas narraciones se transmitían por vía oral, y de las pocas escritas que delimitan esos límites temporales deben resaltarse dos: el Cantar del Mío Cid y la Celestina. Y desde el punto de vista temporal, Libro del Buen Amor es coincidente con el Conde Local. Revela el Libro del Buen Amor es el de la tradición literaria eclesiástica de su tiempo, pues Juan Ruiz tenía una formación retórica exigida por su cargo religioso, adquirida probablemente en alguna escuela catedrática de la religión de la Cuenca de Henares, quizá de Alcalá. Por otro lado, el tema fundamental del amor está basado en la literatura pseudo-ovidiana medieval, que en forma de comedias elegíacas o tratados circulaban por toda Europa. También hay huellas de los conceptos de amor cortés provenzal y de la literatura goliárdica. De este modo, las más importantes fuentes del Libro del Buen Amor pertenecen al ámbito de la literatura europea occidental. El autor es Juan Ruiz, acipestre de él poco o nada se sabe. Aspectos bibliográficos parecen tener presencia en el libro, y de esta manera deja constancia de su autoría en dos ocasiones. Él escribe en qué época nació, afirmando con dudas que fue bajo el signo de Venus, y nada indica nada. Respecto a la localidad, en el verso 1510 afirma: uno que es de Alcalá, pero no concreta si es de Henares o de algún otro lugar. Su formación fue de escolar, y se deduce que su formación fue de manera autodidacta. En lo referente al cargo de acipestre, recordemos que actualmente se considera como un cargo eclesiástico, pero debemos ampliarnos al concepto que tenían en la Edad Media, que se aplicaba al letrado con estudios eclesiásticos o cualquier conocimiento del latín. En cuanto a los contenidos, sin duda se trata de una narración autobiográfica sobre experiencias del tipo amoroso, unas positivas y otras negativas. De ellas, el arcipreste parece extraer consecuencias que deja plasmadas en el texto y que abundan en referencias moralizantes. De estas situaciones planteadas parece preciso recalcar algunos aspectos, como lo son el hecho de que citaba filósofos tipo Aristóteles, Platón o también al sabio Ptolomeo, entre otros, y analizaba los pecados de esa época, ya fueran la ira, la soberbia, la gula, la envidia y sobre todo la codicia, pues afirmaba que todos los pecados venían a base de la misma. Además de esto, planteaba críticas, como una que hace hacia las personas que son buenas para mandar, pero no a la hora de obedecer, y algunas veces las hacía respecto al amor, en referente a que no se da de forma diplomática. Respecto a la estructura, se indica que las 1728 estrofas se agrupan en 94 capítulos de contenidos muy diversos. Es un auténtico rosario de episodios. En cuanto a los personajes, las aventuras amorosas están protagonizadas por figuras femeninas que a su vez son muy diversas, como la dueña rica y noble, la panadera, la viuda doña Andrina y la monja doña Garosa. El principal narrador de estos cuentos es Juan Ruiz, personaje de sus alegatos contra Don Amor, seguidos por Trocacoventos, quien trata de persuadir primero a doña Andrina y después a doña Garoca para que cambie su actitud.
Juan Ruiz se considera a sí mismo como el primer poeta que versifica todos los géneros existentes en el castellano. Su libro refleja una cultura propia de los clérigos. Usa un lenguaje rico, creativo, de varios registros, desde el popular y coloquial hasta la oratoria eclesiástica o un léxico bastante extenso. Gusta de acumular sinónimos parciales y de ampliar sus conceptos, recursos que se relacionan con las técnicas de sermón. Por otra parte, su obra demuestra un profundo conocimiento de las pasiones humanas y se caracteriza por un portentoso balance entre lo que sería la delicadeza y la desvergüenza, por medio de una inteligencia muy fina, ambigua e irónica, pese a lo cual la obra posee brío y gran audacia. Por otra parte, ofrece una panorámica social muy completa ya a comienzos del siglo XVI y refleja tensiones sociales entre la naciente burguesía y los estamentos privilegiados, como lo son el clero y la nobleza en la sociedad, como en la sátira de la propiedad que el dinero da. El tema central del libro es el amor, pero el autor distingue desde el comienzo del libro entre el loco amor del mundo, que se refiere al amor profano y el deseo carnal, y el amor verdadero, cuando se refiere al amor hacia Dios. El autor cuenta una serie de aventuras amorosas que deben servir para alertar a los lectores sobre ese loco amor. Todo esto lo hace con una mezcla entre seriedad, comedia, moralidad y atrevimiento, y de ironía dan como resultado una desconcertante pero magnífica obra. La intención como tal es promover el buen amor, basado en las convenciones morales, y evitar lo que sería el loco amor guiado por las pasiones. A lo largo de esta obra se pueden encontrar diversos géneros literarios, como lo son las cánticas o fábulas. En cuanto al contenido, encontramos narraciones amorosas, serranillas, elementos didácticos, composiciones líricas, ejemplos, entre otros. En la métrica encontramos estrofas de 16 versos y estrofas segenalicas. En cuanto al tono, podemos encontrar un tono serio, un tono festivo, religioso, profanos, entre otros. El libro del buen amor es una de las obras más importantes de la literatura castellana. A pesar de su lejana fecha de composición, es un libro muy bueno, que levanta pasiones y genera aún controversia entre las personas. Dicen que esto se debe por la ambigüedad con la que el arcipreste de Hita lo escribió.